Bienvenidos de nuevo, amados hermanos en Cristo, en este nuevo día, viernes 16 de febrero, tercer día de nuestro itinerario cuaresmal. Vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 58, versículos del 1 al 9a, es decir, primera parte. Esto dice el Señor Dios: grita a pleno pulmón, no te contengas. Alza la voz como una trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Consultan mi oráculo a diario, desean conocer mi voluntad como si se tratara de un pueblo que practica la justicia y no descuida el mandato de su Dios. Me piden sentencias justas, quieren acercarse a Dios. ¿Por qué ayunar si no haces caso? Mortificarnos si no te enteras. En realidad, el día que ustedes hacen ayuno, se dedican a sus negocios, oprimen a sus servidores, ayunan por interés y litigios, se hieren con furibundos puñetazos. No ayunen de este modo. Si quieren que se oiga su voz en el cielo, este es el ayuno que deseo en el día de penitencia: inclinar la cabeza como un junco, acostarse sobre saco y ceniza. ¿A eso llaman ayuno, día agradable al Señor? Este es el ayuno que yo quiero. Suelten las cadenas injustas, desaten las correas del yugo, liberen a los oprimidos, quiebren todos los yugos, partan su pan con el hambriento, hospeden a los pobres sin techo, cubran a quien está desnudo y no se desentiendan de los suyos. Entonces surgirá su luz como la aurora. Enseguida se curarán tus heridas, ante ti marchará la justicia, detrás de ti la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y Él te responderá. Pedirás ayuda y te dirá: aquí estoy. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos hermanos, al comenzar este tercer día de nuestro itinerario cuaresmal, comienzo con el final. Muchas personas a veces sienten que Dios no les escucha. ¿Para qué ayuno? ¿Para qué oro? ¿Para qué me sacrifico? ¿Para qué me mortifico si Dios no lo ve? Hermanos, Dios lo ve absolutamente, tanto que se da cuenta que nosotros estamos ayunando por intereses mezquinos, por sórdidas ganancias, que a veces estamos pidiendo a Dios que nos haga justicia frente a cosas en las que nosotros no nos hemos portado con rectitud, y que el ayuno que nosotros practicamos o las oraciones que muchas veces hacemos, las hacemos por sórdido interés personal. Es decir, todas las queremos ganar y la que no ganamos la empatamos, pero ninguna la perdemos, y todo en torno a nuestros propios intereses. Y Dios dice: es que ustedes hacen las cosas es por su propio bienestar, buscando que ustedes estén bien. Pero ¿cómo son injustos con los demás? ¿Cómo oprimen a los demás? Le retrasan el salario a sus empleados, los oprimen, no les pagan lo que es justo. Muchas veces son incapaces de compartir su pan con el hambriento. Es decir, muchas veces nuestra vida espiritual gira en torno al egoísmo. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, si queda más para mí. Y después, de ahí para arriba, si queda algo, después del viaje, la rumba, la samba, el mambo, después de que yo disfrute, viaje y haga de todo, si me queda un centavo, lo comparto de pronto con alguien necesitado. Entonces, queridos hermanos, nosotros no debemos estar agachando la cabeza ahí como si fuera un junco. Señor, mira que aquí estoy ayunando, dejé de comer carne, dejé de hacer esto, pero muchas veces no lo hacemos de corazón, sino que estamos llenos de injusticia, de pecado y de maldad. Además, hoy en este libro del profeta Isaías, capítulo 58, nos está diciendo Dios: denuncia a mi pueblo su maldad y sus pecados. Muchas personas dicen:
¿quién es usted para juzgarme? Es que yo también soy un pecador en proceso de conversión, pero estoy haciéndole caso a Dios, que me dice que reconozca humildemente mis pecados, pero que también haga caer en cuenta a los demás de sus pecados. Es decir, en la medida en que yo camino en mi conversión, que Dios está obrando en mi vida, me está sanando, me está restaurando, me está devolviendo el diseño original, el estado de gracia. Mi responsabilidad es hacer caer en cuenta, eso sí, con amor, con humildad, con sencillez, aquel que está cometiendo pecado, para tratar de que se vuelva a Dios. Esa es la misión de una persona que ha decidido convertirse a Dios, pero que no se contenta con convertirse, sino que se compromete en el servicio de Dios a evangelizar a sus hermanos. Así como cuando uno se entera de que algo muy bueno está sucediendo y quiere que los demás lo conozcan. Pues yo vivía una vida de pecado, llena de maldad, entregándome al odio, entregándome a la envidia, a tantas cosas que no son conformes al corazón de Dios, y vivía orgulloso de mi pecado con aquellos con quienes yo pecaba. Y ahora que estoy conociendo algo que es todavía muchísimo mejor, que me está sanando, que me está restaurando, que me está liberando, con mayor razón debo compartir eso con mis hermanos. Ahora, el Señor nos dice en esta lectura que estamos ofreciendo ayunos y sacrificios en el día de abstinencia, pero que no estamos actuando correctamente. El llamado es para que ofrezcamos nuestro ayuno con amor, con sencillez, con humildad, arrepintiéndonos de nuestros pecados, pero viviendo una vida de generosidad y de justicia para con los demás. Tomado desde las palabras propias de Jesús, tratando a los demás como yo quiero ser tratado. Que yo no quiero que me retrasen el sueldo, no lo retraso. Que si yo estuviera en la calle me gustaría que alguien me asistiera, asisto. Que si yo estuviera desnudo me gustaría que alguien me vistiera, visto. Que si yo tengo hambre alguien me debe comer, doy de comer. Que si tengo sed alguien me debe de beber, doy de beber. Entonces debo tratar a los demás como yo quisiera ser tratado. Y por otro lado, dice el Señor, pues entonces lo que yo quiero que ustedes hagan en este día es: suelten las cadenas injustas, desaten las correas y yugos de cualquier persona que esté oprimida, compartan su pan con el hambriento, hospeden al pobre sin techo, cubrir a quien está desnudo y no desentenderse de los nuestros. Y los nuestros no es solamente mi papá, mi mamá, mis hermanos, sino aquellos que hacen parte de la humanidad, porque en ellos está Jesús, pobre, enfermo, forastero, preso, que de alguna manera necesita alimento, que necesita bebida, etcétera, etcétera. Jesús está misteriosamente en el hermano necesitado. El Salmo 50 nos dice: un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Volvamos nuevamente sobre el hecho de que lo que hizo perder al maligno fue el orgullo, la prepotencia. Una persona orgullosa no se reconoce necesitada de Dios. Una persona orgullosa siente que no ha pecado. Yo no mato, yo no robo, yo no cometo ninguna cosas que sean contrarias a Dios. Pues sí, que muchas veces pecamos, pues sí, que muchas veces hacemos cosas que son contrarias al deseo de Dios. Nosotros no tenemos que estar andando altivamente orgullosos delante de Dios como si Él tuviera alguna deuda pendiente conmigo, sino por el contrario, con la cabeza agachada en humildad. Señor, yo no soy digno de mirarte, no soy digno de ver tu rostro, yo soy un hombre pecador. La humildad es aquello que nos hace reconocernos necesitados de Dios y que nos lleva a reconocernos pecadores delante de Dios. Y además de eso,
con un corazón contrito, es decir, lleno de dolor por haber ofendido a un Dios que es tan extremadamente bueno con nosotros. A partir de allí, mis amados hermanos, Dios no desprecia un corazón quebrantado y humillado, es decir, una persona humilde que es capaz de reconocer hasta los más leves pecados e imperfecciones que tiene en su vida y se acerca a Dios para pedirle con humildad su perdón. El Evangelio tomado según San Mateo, capítulo 9, versículos 14 y 15. En aquel tiempo los discípulos de Juan se acercaron a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, esta es una enseñanza que a mí me encanta porque me gusta de alguna manera explicarla de la siguiente forma. Jesús dice: ¿acaso pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Es decir, mientras tiene vida, pues no tienen que guardar luto. De la misma manera, cuando nosotros estamos viviendo en gracia de Dios, que estamos sin pecado y tenemos comunión con Dios, no necesitaríamos del ayuno, al menos por nuestra conversión personal. Pero sí que podríamos ayunar por el beneficio de otras personas, para que otra persona se sane, para que otra persona se salve, para que otra persona se convierta de su pecado. Es decir, si yo ofrezco un ayuno y no es necesario que ese ayuno sea por mí, por mi conversión, por mi restauración, por mi sanación, por mi salvación, entonces ese ayuno Dios lo utilizará para beneficiar a otra persona que sí necesite de un ayuno amoroso, un sacrificio amoroso que se hace por amor a los demás y por amor a Dios. Entonces, que los discípulos están con Jesús. Mientras Jesús está con ellos, ellos están aprendiendo de Jesús, están transformando sus vidas, están viviendo una vida de gracia y no necesitan ayunar ni hacer luto porque Jesús está con ellos. Pero cuando Jesús les sea arrebatado, entonces sí que van a tener que guardar luto, sí que van a tener que sufrir, sí que van a tener que de alguna manera ofrecer ayuno. El propósito del ayuno, ya lo habíamos dicho anteriormente, más este nuevo elemento que aparece hoy en este tercer día de nuestro camino cuaresmal, es que también de la mano del ayuno va la abstinencia. Y otro de los propósitos del ayuno y de la abstinencia, que ya he explicado en los videos anteriores, es que yo de alguna manera, al dejar de comer, al ofrecer un sacrificio, si uno no come, ¿qué pasa con uno? Se debilita el cuerpo. Si el cuerpo se debilita, no es capaz de sostenerse en pie. Y el propósito del ayuno también es que nosotros aprendamos que si no nos alimentamos de la palabra de Dios, nuestra vida se debilita y caemos fácilmente como presas del pecado. Que si nosotros no nos alimentamos de los sacramentos, de la Eucaristía, del sacramento de la penitencia, de la fe, de la oración, de la palabra de Dios, nos vamos debilitando espiritualmente y el maligno va introduciendo en nosotros situaciones de pecado, nos hace perder el control de nuestras vidas y nos somete a diversas situaciones de pecado. Entonces, mis amados hermanos, hoy nos competen en este tercer día de nuestro camino cuaresmal dos elementos bien interesantes. Con la primera lectura tenemos que denunciar
no solamente nuestro pecado, sino el pecado de los demás. Llamados a la conversión, al arrepentimiento, al cambio de vida. Segundo elemento lo encontramos en este Evangelio de Mateo capítulo 9, es el ayuno como un medio a través del cual nosotros, al debilitar nuestro cuerpo físico, nos hacemos conscientes de que si no tenemos vida de fe, vida de oración, vida espiritual, nos debilitamos y caemos en el pecado. Entonces, denunciamos nuestros pecados, pero vivimos una vida de ayuno y de abstinencia como una forma de reconocer humildemente que no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amados hermanos, pedimos al Espíritu Santo que nos conceda la gracia de reconocernos que somos pecadores y acudir a nuestro Señor Jesucristo en búsqueda de perdón a través de los sacerdotes de la iglesia para que Dios nos devuelva la gracia, y ofrecer nuestro ayuno como un medio de reconocer que si no nos alimentamos de la palabra de Dios, nos debilitamos, que si no vamos a la Eucaristía, si no vivimos una vida sacramental, nos debilitamos. Amado Jesús, concédenos la gracia de tu Espíritu Santo para que nos convenza en lo referente a nuestro pecado y para que a través del ayuno nos ayude a reconocer nuestra debilidad cuando tú no estás alimentando nuestras vidas a través de tu palabra y de una vida sacramental activa. Amados hermanos, gracias por estar compartiendo con nosotros. Te invitamos para que compartas este video en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp, e invites a muchísimos hermanos para que se suscriban a este canal y de esa forma activen la campana de notificaciones para que reciban alertas cada vez que compartamos nuevo contenido. A ustedes por su atención, muchas gracias. Dios les bendiga y alabado sea Jesucristo.